Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Me di cuenta de que me equivoqué el nombre de Lily, no que estaba equivocado, pero en mi país, se llama Lilian, así que lo escribí de esa manera desde que comencé a llamar a Albus de Albo, que también es el nombre oficial en mi lengua materna. Tamaño del capítulo: 1700 palabras. Puff, tercera persona. Hogwarts. La habitación cayó en un silencio mortal después de las palabras del maestro, y aunque Snape estaba atento al respecto, encontrándolo bastante interesante e inesperado, en el fondo, ella no creía en esas palabras o ese tipo de profecía. El silencio fue roto por un estudiante de Gryffindor en ese momento. «Profesor, debes estar bromeando», murmuró con algo de miedo. Mientras tanto, el maestro no respondió, todavía parecía asustado, mirando fijamente la copa. Al ver esto, Snape decidió actuar. Antes de que pudiera reaccionar, Snape la agarró tan rápido que no tuvo tiempo de responder, mirando la taza por un momento antes de devolverla con un simple gesto, pero fue tan contundente que explotó en 1000 pedazos esparcidos por toda la habitación. La maestra finalmente salió de su aturdimiento al ver la copa destrozada en varios pedazos. Snape vio esto, decidió hablar mientras todos en la habitación lo miraban con la boca abierta. «Vamos, profesor, esto no tiene sentido. Yo, en una guerra mundial en este planeta. Eso es imposible», comentó Snape, casi burlándose del maestro. Mientras la maestra lo miraba todavía con los ojos abiertos, incluso con la acción agresiva de Snape al agarrar las tazas, ella no parecía ofendida, pero aún así lo miraba con cautela, con miedo en sus ojos. Ella simplemente asintió finalmente y se alejó de Snape para regresar a la clase, mientras que la habitación estalló en chismes mientras todos todavía miraban a Madara, sin que nadie pudiera disfrazarla. «Tu ex amigo me está asustando ahora», un estudiante al lado de Lily dijo con un tono cauteloso. Snape, Lily no sabía qué hacer con él, parecía un absurdo sin precedentes para ella y para todos en la habitación. Ni siquiera la maestra parecía recuperarse del shock mientras guardaba silencio, pareciendo pensar en lo que vio con Snape. «Oye, no crees lo que ella dijo, ¿verdad?», la chica a su lado preguntó con cierta precaución, mirando a Snape ya que era más corta. «¿Crees?», Snape preguntó, girando la mirada mientras respondía con otra pregunta. «No, eso es ridículo», ella admitió, sacudiendo la cabeza. «No. ¿Quién podría creer que un estudiante de quinto año se convertiría en el epicentro de una guerra que involucraría a todo el planeta? Podrían esperar eso de ti, ¿sabes quién?, pero no de un niño de 16 años. Mira, no lo pensé mucho, me di cuenta de que esta clase es inútil. Todo es una tontería y veré si puedo cambiar a no querer ver supuestos futuros hipotéticos». Snape habló con cierto desdén. La clase continuó en silencio mortal a excepción de las pequeñas conversaciones entre los estudiantes, hasta que el reloj indicó que finalmente terminó. «¿Que te acompañe a la sala común?», preguntó Lucinda y Snape se encogió de hombros. Eso le indicó a la niña que era un sí. Snape pronto comenzó a arrepentirse, porque la niña de repente comenzó a conversar sobre cosas que eran idiotas en su opinión, mientras respondía en monosílabas. «¿Has estado en el lago este año?», ella preguntó. «Sí». Él respondió. «¿Y a Hogsmeade?», ella preguntó de nuevo mientras caminaban por los pasillos. «No». Él respondió. «¿Qué tal si vas conmigo el próximo fin de semana?», ella preguntó con suerte. Él iba a hacer una excusa, pero alguien lo llamó en ese momento, mientras trataba de calmarlo. «Snape». Lucinda pareció hacer una mueca cuando vio a Lily detrás de ellos, esperando hablar con Snape, mientras que Snape echó un vistazo sin siquiera querer saber lo que esta chica quería con él. «¿Qué es?», Snape preguntó en un tono que indicaba que no quería hablar. «Y...». Lily parecía todavía desconcertada por el tono de Snape. Después de todo, hasta hace unos meses, la había estado persiguiendo como un perro pateado mientras ella lo miraba con desdén cada vez que trataba de acercarse a ella. Parecía ser todo lo contrario esta vez. «¿Qué quieres?», Snape la presionó mientras ni siquiera sabía qué decir con su actitud. «Quiero», ella comenzó a hablar de nuevo, pero fue interrumpida una vez más.
¿Puedes dejar de molestarte si solo vas a tartamudear? No fue Snape quien habló esta vez, pero Lucinda a su lado, frustrada con la chica Gryffindor que estaba arruinando su primer encuentro con el chico que le interesaba. Lily parecía un poco frustrada y volvió a Snape. «Snape, ¿puedo hablar contigo un momento, solo?» Ella preguntó. Snape ni siquiera quería saber lo que esta mujer quería con él, así que sacudió la cabeza. «No, gracias». «Ahora, si nos disculpas», dijo, dejando a Lily avergonzada y reanudando la caminata. «Por favor», prácticamente rogó. «Solo dame una palabra». Snape vio que esta chica lo estaba molestando y no se detendría, así que suspiró, dijo, «Solo tendrás una palabra de mí. Habla». «No podemos ir a un lugar privado, no hay nada que ocultar», dijo en su tono severo. Lily estaba un poco desconcertada, pero al menos tenía la palabra de Snape. Snape miró a su compañero actual, que sintió esto y ya sintió enojado, mientras volvía una mirada feroz a Lily. «Pagarás por esto, Gryffindor». Lucinda dijo enojada cuando comenzó a alejarse con pasos pesados. «Snape, respóndeme honestamente. ¿Qué te pasó?» Ella preguntó y Snape levantó la vista, sin picar palabras. «No importa», simplemente dijo. Al escuchar algo tan conciso, Lily dejó caer sus hombros en ese momento, para ella, todo parecía incierto. «¿Por qué eres así?», preguntó luciendo triste, viendo que el chico que conocía antes había desaparecido, y no pudo evitar emocionarse un poco al respecto. «Evans, ¿qué quieres? ¿Puedes dejar de hablar conmigo?» Snape quería cortar todos los lazos con esta chica. Él pensó que lo había hecho, pero ella todavía se acercó a él. Lily era una chica que no solo Snape confundió, pero incluso ella misma más en la opinión de un hombre que vivió como él. Después de todo, ella siempre protegió a sus compañeros de casa e incluso los escuchó más que su amigo de la infancia. Ella no le importaba sacrificar a Snape por su propia y el bien de sus amigos. Ella era el tipo de persona con la que preferiría no tener contacto, por lo que dejó en claro cuando le dijo a sus ojos que era un sangre de barro, aunque Snape ahora no despreciaba a los muggles, ya que el 99% de los que usaron esa frase lo hicieron. Después de todo, los muggles estaban por delante de los magos en muchos aspectos y los tontos nunca se dieron cuenta o cómo podrían beneficiarse de mirar de manera diferente a los muggles. Incluso los magos que venían de padres muggles no parecían usar el conocimiento del mundo no mágico. Snape siempre decía después de abrir el periódico en ese autobús en las primeras horas de su vida en este mundo, que el futuro de este mundo sería muggle, e incluso con los magos y sus hechizos, la tecnología tendría armas para combatirlos. Después de todo, ¿cómo podrían usar Avada Kedavra, Cruciatus e Imperius en un robot de combate especializado en matar magos? Entendiendo esto, Snape usó la frase de sangre de barro en Lily solo para alejar a esta chica de una vez por todas, pero parecía que ahora se preocupaba mágicamente por él. «Quiero disculparme», admitió, queriendo acercarme a Snape. «No hay disculpa. No queda nada entre nuestra amistad que se perdió hace mucho tiempo, Evans». Snape ya ni siquiera la llamaba por su nombre, dejando a la chica aún más oprimida. «Ahora, si me disculpas», dijo y comenzó a alejarse, pero Lily no lo dejó ir así, simplemente gritándole. «Snape nunca actuaría así». «¿Quién eres y qué has hecho con él?», ella dijo, finalmente, mientras algunos estudiantes en el pasillo miraban, sorprendidos. Snape, que se había detenido cuando ya le estaba dando la espalda a la chica, se detuvo en silencio y comenzó con una pequeña risa. Luego comenzó a reír más fuerte, dejando a Lily un poco aturdida cuando Snape se dio la vuelta. «No digas tonterías, Evans. No soy igual que antes. Honestamente, no quiero tener nada que ver contigo. Así que, no vengas a molestarme de nuevo», dijo y volvió la espalda, dejando a la niña atrás. Cuando las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos, sin más palabras, ella comenzó a huir, huyendo llorando, mientras los estudiantes que miraban, especialmente desde Slytherin, sonreían ante un Gryffindor de Mudblood siendo despreciado. A Snape no le importaba. Después de todo, no quería tener nada que ver con esta chica y era mejor para ellos cortar los lazos que había.
Mientras tanto, se dirigió al pasillo solo, finalmente llegó después de un tiempo y se acercó a la mesa de Gryffindor. Las miradas eran intensas hacia él, especialmente de Lucius y los estudiantes mayores. Lucius en particular estaba tan enojado con Snape que quería atacarlo allí mismo, pero no podía, e incluso algo dentro de él comenzó a temer a Snape, a pesar de que era humillante. Todos sabían lo que sucedió, que había sido golpeado por una sangre media como Snape e incluso algunos estudiantes enojados con Snape todavía se burlaban de Lucius. Sigue pareciéndote así, Lucius, y tu novio pensará que no te gustan las mujeres. Un estudiante de séptimo año no perdió la oportunidad de burlarse. Cállate. Lucius exclamó, golpeando la mesa enojado por ese comentario. No seas tan delicado, Lucius, podemos derribar a un estudiante de quinto año, dijo otro, mirando a Snape caminando por ellos sin cuidado y yendo a su lugar habitual, mientras que Jerónimo parecía encogerse con Snape siempre sentado a su lado por alguna razón. Ni Snape parecía ajeno a esto. Se sentó allí porque estaba vacante y Lucinda lo estaba llamando para sentarse a su lado más adelante, pero no quería escuchar o responder a sus preguntas persistentes. Volviendo a Lucius, miró al colega que hizo el último comentario. Podemos tratar con él más tarde. Tal vez he preparado algo para hacer que Snape nunca se atreva a tocar una sangre pura de nuevo, dijo un estudiante con una sonrisa siniestra. Me gustaría verlo humillado, habló otro estudiante de séptimo año. No te preocupes, lo veremos sin toda esta arrogancia actual. Verás a Snape como un perro pronto. Dijo el estudiante con una sonrisa sádica. Puff, tercera persona. Hogwarts. Snape continuó su comida normalmente y finalmente salió del gran salón para ir al dormitorio temprano, bajo la atenta mirada de muchos. Al ver esto, Lucinda se levantó y lo siguió. Snape se sintió un poco agobiado por esta chica que siempre trataba de apegarse a él como pegamento. Luego trató de ignorarla, mientras ella comenzó a entablar una conversación con él por el pasillo, pero no prestó mucha atención, solo se dirigió al destino. Al entrar en el dormitorio, ella seguía hablando y Snape hizo alguna excusa sobre estar ocupado y fue a su habitación, dejando a la niña sola. Realmente quería un tiempo antes de dormir. Mirando su habitación, que era mucho más organizada que el primer día, fue a la cabecera de la cama y recogió su libro de estudio, y comenzó a leerlo para tratar de encontrar cualquier cosa que podría haberse perdido en la sesión prohibida, y comenzó a revisar todas las notas. Fue solo después de una hora que finalmente se fue a su cama a dormir, despertando al día siguiente antes del amanecer y se levantó para hacer su misión diaria, entrenando nuevamente en el lago. Era un jueves, tenía una clase de transfiguración por la mañana y una clase de hechizos por la tarde. Esperaba con ansias el fin de semana para hacer sus cosas fuera del castillo. Luego, rápidamente salió del castillo sin que nadie lo detuviera, y silenciosamente fue a entrenar al lago, donde nuevamente, Hagrid lo vio luchando contra Dumbo en el lago. El niño regresó a la escuela y fue a desayunar, entrando en la sala común mientras la gente todavía miraba, especialmente su propia casa. Evans lo miró, con un cuidado un poco triste por todo lo que escuchó ayer. El Snape que conocía parecía no existir más, y él la despreciaba abiertamente. Ella lo había ignorado antes con su desesperación, pero ahora había llorado durante horas debido a sus palabras. ¿Estás bien? Una amiga preguntó. Después de todo, había oído hablar de lo que sucedió en el pasillo de la torre de astronomía y notó a Lily llorando en su habitación, ya que eran compañeras de cuarto. Soy un poco reflexivo, ella comentó, mirando a Snape caminando por el medio del pasillo. Deberías olvidar que existe, Evans, no te hace ningún bien y no has hablado durante más de un año. Su amiga había aconsejado. Lo sé, pero, Evans todavía recordaba cómo el director Albus había pedido esto e incluso trató de ver si realmente había una persona dentro del cuerpo de Snape, pero no podía soportar cómo la había despreciado sin preocuparse por ella. Claramente este Snape no quería tener nada que ver con ella. Mientras tanto, Snape comenzó a ignorar todas las miradas y se sentó a la mesa, recogiendo algunas cosas para comer. Hola. De repente, Andrómeda apareció a su lado con una sonrisa. Snape se detuvo y la miró entonces, pero no respondió, solo sacudió la cabeza.
¿Qué vas a hacer este fin de semana? Ella preguntó, con la esperanza de invitar a Snape a Hogsmeade. Estaré ocupado, dijo, no queriendo perder el tiempo en eso. Eso es una pena, tal vez podamos hacer algo cuando eres libre. Ella dijo, claramente tratando de coquetear con Snape. Algunos estudiantes observaron eso bastante sorprendidos. Después de todo, las hermanas negras eran bastante reservadas, aunque Andrómeda era la más expresiva de todas, mientras que Bellatrix siempre estaba gruñona y malhumorada, hasta el punto de ser hostil y agresiva. Narcisa mantuvo una personalidad más reservada. Continuó escuchando a Andrómeda hablando de varios temas, tratando de involucrarlo, pero Snape la ignoró por completo hasta el final de su primera comida. Finalmente se puso de pie y comenzó a salir rumbo a la biblioteca, ya que su primera clase sería Transfiguración con Gryffindor. Sin embargo, ya que fue expulsado por Minerva por su falta de respeto por la maestra y no iba a disculparse con esa mujer. Fue a pasar su tiempo con cosas más útiles, pasando por su pariente que siempre lo miraba con una cara sombría, entrando de nuevo en la sección prohibida. Bueno, pasó la mayor parte de la mañana allí, sobre los libros sobre magia espacial, tratando de hacer sus notas con su comprensión actual. Mientras tanto, en otra habitación en la torre principal del castillo, el director se paró frente a Horace Slughorn y Minerva McGonagall, discutiendo los eventos de los últimos días. Los había convocado a ambos para revisar los eventos del martes e intentar llegar a un consenso entre los dos. Albus comenzó, mirando a su colega, profesor Slughorn, escuché que tenía un desacuerdo con el profesor Minerva. Él comenzó. Minerva interrumpió antes de que el profesor pudiera hablar. Albus, tomó 200 puntos de mis alumnos. Ella prácticamente suplicó. Deja de ser hipócrita, Minerva. Horace inmediatamente se quejó, sin creer cómo esta mujer podía decir eso después de lo que había tratado de hacer. Pero eso no es justo, argumentó. ¿No es justo? Acabas de tomar 50 puntos de Snape sin ninguna evidencia de lo que él o tus estudiantes hicieron, solo basándote en las cuentas de tus estudiantes, que no tienen un historial muy positivo, dijo Horace con un tono frustrado. Oh, mis queridos compañeros maestros, debemos calmar un poco nuestros ánimos, y debemos llegar a una conclusión en la que todos puedan estar de acuerdo. Albus comentó, tratando de mantener a los dos profesores bajo control con una voz de abuelo. Un estado de ánimo ligero cuando ha habido cobardía y no quieren pagar el precio de tal cosa, se burló Horace. Por favor, Horace, tal vez los estudiantes exageraron. Estoy seguro de que esto no volverá a suceder, ¿verdad, Minerva? Albus habló, mirando hacia Minerva, quien rápidamente se sintió tranquilizado. Son buenos chicos, no volverán a hacer algo como esto, dijo. Horace le dio a Albus una mirada severa, lo que incluso hizo que Albus diera una mirada algo apologética. Lo siento Albus, pero no puedo aceptar esto, o permaneces neutral, o me voy de la escuela. Estoy seguro de que Snape no quiere eso, dijo, pisoteando su pie mientras Albus estaba bastante sorprendido por esto. No necesitamos tomar decisiones tan extremas, profesor. El director habló con más cautela. Después de todo, Horace era un aliado importante en la guerra mundial mágica en curso. Snape me dijo cómo la escuela está sesgada y nunca hizo nada para ayudarlo con la intimidación. ¿Crees que quiero ser parte de algo tan desagradable? Horace habló enojado. Muy bien, no anularemos los puntos tomados. Albus suspiró mientras Minerva, todavía conmocionada por el autodespido de Horace, miraba a Albus con horror. Pero eso es 200 puntos. Minerva gritó inmediatamente. Cálmate, Minerva. Le pidió que no estuviera tan desesperada. Su mirada volvió al profesor de pociones. ¿Qué tal si reducimos los puntos entonces? 50 puntos para todos los estudiantes de Gryffindor y Snape no pueden perder más de 10 puntos. Dijo, esperando que su colega estuviera de acuerdo. TSK. Muy bien, pero Snape nunca puede perder más de 10 puntos. Espero que sigas así, dijo Horace y comenzó a irse. Minerva todavía permanecía en la habitación con el director, viendo al profesor irse. ¿Cómo era tu clase? Cambió de tema. Suspiró, aunque todavía dolía perder 50 puntos, no fueron los 200 iniciales. Tuve clase con los quintos años de Slytherin y Gryffindor. Ella dijo.
Se presentó. Preguntó. No, ella respondió quejándose. Eso es una pena, ¿sabes si la señorita Evans ha hablado con él de nuevo? Albus preguntó, queriendo saber si su plan estaba funcionando. No, por lo que he escuchado de algunos estudiantes, discutieron ayer y ella lloró durante horas en su dormitorio. Ella habló y miró a Albus. Eso es un problema. Muy bien, puedes ir, tienes tu clase con el sexto año, ahora. La despidió y Minerva comenzó a irse en ese momento. Mientras tanto, Snape continuó marcando todo lo interesante después de leer algunos libros más de la sección prohibida. Sintió algunas miradas desde afuera, con algunos estudiantes tratando de mirarlo y espiarlo. Snape se preguntó por un momento quién podría ser y qué querían, pero probablemente asumió que serían unos idiotas como de costumbre y volvió a su lectura. Así que es verdad, él puede venir aquí y nosotros no. Un estudiante con túnicas de Slytherin habló enojado, viendo a alguien sensato de ese lado. ¿Qué ha hecho esta media sangre para conseguir algo como esto? Otro estudiante se quejó cerca. No te preocupes, pronto descubriremos sus secretos. Mi padre me enseñó a usar Imperius durante las vacaciones y lo probé en algunos muggles. Dijo un estudiante con una sonrisa sádica. Tendremos la oportunidad de descubrir cómo consiguió esas cosas, terminó. Eran estudiantes de séptimo año en Slytherin, tratando de enseñarle a Snape una lección por su afrenta contra las grandes casas, y como orgullosos nobles de sangre pura, querían hacer que Snape se pusiera en la línea. Snape continuó con su lectura hasta que finalmente terminó y vio que era mediodía, y quería comer algo. Entonces, dejó la sección prohibida y fue directo a almorzar. Mientras tanto, los estudiantes de Slytherin parecían seguirlo cuando salía de la biblioteca. Estos tipos son persistentes, Snape no pudo evitar pensar cuando notó que estaba siendo seguido por esos idiotas. Rechazó un pasillo en una de las torres, sin dirigirse a la sala común, y continuó hasta el área deseada. Mientras tanto, los estudiantes de Slytherin llegaron rápidamente a ese corredor, pero vieron que Snape había desaparecido. ¿Dónde fue? Exclamaron, confundidos. Vamos. Debe haber corrido después de que nos notó. Otro exclamó, y el grupo rápidamente persiguió al niño, pasando frente a una pintura gigante, que era la entrada a la cocina donde trabajaban los elfos de la casa, y Snape acababa de entrar allí. Ninguno de esos estudiantes había sospechado esto. Después de todo, pocas personas sabían sobre la cocina del castillo, y los miembros de Slytherin no tenían mucha curiosidad sobre dónde se encontraba este lugar. Snape estaba ahora dentro de la cafetería, rodeado de elfos, ya que ofrecían todo tipo de alimentos que podían producir allí para Snape. Snape estaba acostumbrado a esto y eligió lo que más quería de ellos, mientras comía y finalmente dejó el lugar satisfecho. Adiós. Vuelve pronto. Prueba mi pastel de fresas la próxima vez. Los elfos le gritaron mientras salía por la puerta. Tenía una clase a primera hora de la tarde, que era Charms Wittlepuff y un profesor que no encontró que fuera uno de los malos en la escuela, Flitwick, alguien que incluso encontró algo agradable para asistir a las clases de Charms. Puff tercera persona. Hogwarts. Snape no tuvo problemas para llegar a la clase del profesor Flint, siendo uno de los primeros en llegar y elegir una esquina. Cuando abrió el sistema, había acumulado puntos de algún entrenamiento que aún no había distribuido. ¿Debo agregar esto a la inteligencia? Snape no pudo evitar pensar mientras miraba su estado. Ya era muy fuerte, más rápido y más fuerte que nadie en esta escuela. ¿Cómo podría mejorar aún más su rendimiento? Como no necesitaba fuerza física en este momento, decidió poner todo en inteligencia. Miró la pantalla de la misión de hoy. Sistema. Usted ganó 3 puntos para agregar a sus estadísticas. Había otra pantalla que no había abierto desde la lucha contra las arañas en el bosque prohibido. Usted niveló. Usted niveló. Usted niveló. Había ganado 3 niveles, agregando 3 puntos a cada estadística y 15 puntos adicionales, 5 por nivel. Tenía 27 puntos que gastar como quisiera, 12 de sus 4 días de entrenamiento y 15 de ganar 3 niveles. Estado. Nombre. Severus Snape. Nivel. 23. Trabajo. Ninguno. Título. Ninguno. HP. 710. MP.
1640, 1640. Fuerza. 63. Agilidad. 63. Vitalidad. 63. Inteligencia. 132, 27, 159. Sentido. 63. Terminó poniendo todos sus puntos en inteligencia para aumentar su comprensión y sus poderes mágicos. También tenía un HP considerable, aunque ni siquiera era la mitad de su magia. Sus puntos de vida natural eran 80, mientras que la magia era 50, pero debido a la cantidad de puntos distribuidos en vitalidad e inteligencia, con cada punto agregando 10 puntos de estado tanto en magia como en vida, tenía esta mayor proporción en magia debido a su prioridad. Su cuerpo pronto sintió una oleada de magia en aumento, que era más del 20% de su magia actual. Esta cantidad superó con creces a sus compañeros de clase. Señor Snape. De repente, Filio Flitwick llamó su atención, haciendo que Snape, que había estado pensando en el sistema, mirara al profesor en ese momento. Se sorprendió al encontrarlo allí mirando mientras toda la clase estaba presente, solo mirando a Snape con confusión, mientras que el propio Flitwick parecía asombrado. ¿Sí, profesor Flitwick? Snape preguntó, no muy seguro de por qué estaba reaccionando de esa manera. ¿Cómo? Simplemente preguntó. ¿HM? Snape no entendía lo que quería decir, notó mi aumento en la magia. Snape pensó en esa posibilidad, aunque no sabía que sucedería así. Filio Flitwick estaba mirando de cerca a Snape. Estaba a punto de comenzar la lección, pero sintió una perturbación mágica en Snape y pudo notar que su magia había aumentado significativamente, en un quinto, mientras que el niño parecía estar mirando al aire sin hacer nada. Eso fue increíble para el profesor de hechicería, ya que nunca había visto algo así mientras un mago aumentaba su magia simplemente parándose allí. Sabía que Snape no era tan poderoso antes de las vacaciones, lo que lo dejó perplejo, pero ahora veía algo increíble. Snape había aumentado su magia en un 10% en unos segundos allí en el medio de la clase. Rápidamente trató de aclararse la garganta, sin querer discutirlo en el medio de la clase. Lo siento por eso, continuemos nuestra lección. Flitwick dijo con calma. Dejó a Snape a un lado cuando comenzó la lección. Snape permaneció en silencio. Miró a un lado y vio a la chica que siempre lo seguía de pie a su lado. Ella le dio una sonrisa de saludo, y él asintió con la cara neutral. Continuemos nuestra variante de Wingardium Leviosa, el profesor pidió a todos que siguieran practicando. Snape, que ya dominaba el hechizo, abrió su libro y comenzó a estudiar, y el profesor no se quejó de que Snape hiciera esto. Siguió pensando en el misterio del niño. Snape. Se escuchó la voz de Lucinda. ¿Puedes ayudarme? Preguntó mientras Snape miraba desde su libro a la niña. Snape suspiró y terminó aceptando ayudar a la niña. Dejando su libro a un lado, le pidió que demostrara su hechizo. Ella usó el hechizo Wingardium Leviosa, levantando el objeto en el aire, e intentó usar Descendo, pero sin mucho éxito. Parecía bastante impaciente, moviendo su varita un poco más duramente de lo que debería. Trata de materializar el hechizo, ese es el secreto. Estás siendo demasiado duro, pero si haces exactamente lo que te pedí, podrás hacer un movimiento más natural, comentó en un tono neutral, mientras la niña miraba por un momento y asintió, tratando de practicar, pero sin éxito. Trata de visualizar la ejecución del hechizo, haz el movimiento correcto, invoca la palabra latina en el momento exacto, dijo nuevamente. Y lo más importante, relájate, haz del hechizo una parte natural de ti. Él le recordó. La niña continuó practicando mientras regresaba a su libro, pidiéndole que siguiera sus consejos. Fue solo un tiempo después que ella comenzó a ver algunos resultados. Lo estoy entendiendo. Exclamó, un poco emocionada. Snape la miró y asintió, diciendo, deberías seguir practicando, pronto se volverá natural para ti. El hechizo estaba lejos de ser perfecto, pero ya era una mejora, estar frente a la clase.
Sería algo que podría captar la atención del profesor, ganando algunos puntos para Slytherin, pero mientras Snape continuaba en su libro tratando de desconectarse del entorno que lo rodeaba para centrarse en su lectura, el profesor Flynn ni siquiera estaba prestando atención a los estudiantes, y todavía parecía reflexivo. Esto duró unos minutos más hasta que el reloj finalmente marcó la hora, señalando el final de la clase, y el profesor Flitwick finalmente regresó a la clase de sus pensamientos. Bueno, la clase ha terminado, puedes irte. Que tengas un gran día y nos vemos en la sala común. El profesor habló, y todos comenzaron a abandonar la clase. Cuando la clase comenzó a salir después de saludarlo, Flitwick se dirigió a un estudiante específico, uno que no había dejado su mente durante toda la clase. Señor Snape, ¿puedo hablar con usted si lo permite? Preguntó, y Snape lo miró, sin salir de la habitación para ver qué quería el profesor. Sí, profesor. Snape preguntó mientras él era el único en la habitación. El profesor se acercó con sus piernas cortas hacia el estudiante. Quería saber algunas cosas sobre el niño, lo que planeaba para su futuro y la crisis que enfrentaba el mundo mágico. Snape había demostrado hoy que no era una persona común en el mundo mágico. Vio el potencial del niño y quería acercarse inmediatamente a él. No era como otros que inicialmente creían que el niño estaba del lado de las fuerzas oscuras, a pesar de que su grupo de amigos en los últimos años era bastante cuestionable. No vio a Snape como un devorador de la muerte, y el niño parecía bastante distante de esos grupos en su casa. Quería preguntarle, señor Snape. ¿Qué planeas hacer? Sabes que el mundo mágico no está en su mejor momento, dijo, y Snape parecía entender su pregunta, rascándose la barbilla. Si crees que me voy a unir a un lado de este conflicto, estás equivocado, profesor. Ni siquiera tengo la intención de participar en esta guerra, y no diría que el mundo mágico, solo Inglaterra, se verá afectado. Habló, incluso dejando al profesor un poco sorprendido por eso. ¿No planeas participar en la guerra? No pudo evitar preguntar qué escuchó de Snape. No, no me veo entrando en ese tipo de guerra. No es mi problema, habló. Después de todo, sus prioridades estaban en otra parte, prioridades que incluso podrían conducir a la destrucción en este mundo, no una guerra simplemente por la supremacía de la sangre pura en la política de este país. Voldemort ya era poderoso, pero ese era su límite. Solo era más fuerte que los demás, solo una especie de líder terrorista, nada más. Voldemort no tenía el poder de destruir Inglaterra, solo usa una Avada Kedavra aquí y allá y mata a otro. Incluso podrían usar Imperius para controlar a algunas personas importantes en Inglaterra, pero eso tampoco duraría mucho. Los muggles tomarían posiciones extremas, y el lugar sería bombardeado con bombas atómicas si el mundo lo supiera. Snape previó todo esto con su conocimiento actual del mundo, pensó que era una tontería para Voldemort y su banda de perros pensar que podían controlar no solo el mundo mágico sino también el mundo muggle. Ya no vivían en un mundo donde la magia era un arma invencible. El mundo estaba cambiando y se volvería aún más tecnológico en las próximas décadas. Espera, Snape, pero si el Señor Oscuro gana esta pelea, muchas personas inocentes caerán, e Inglaterra es solo el comienzo. ¿Qué te hace pensar que no intentará controlar el mundo? Después de todo, tiene muchos aliados, desde vampiros, hombres lobo, gigantes y otras criaturas oscuras que se unen a él, el profesor dijo. Snape asintió con la cabeza. Sabía que no era una mentira, era una consecuencia. Sin embargo, estaba más preocupado por mayores amenazas. Como guardián, siempre intentaba elegir la opción con menos muertes, y cada segundo dejaba libres a los monarcas, más mundos enteros serían diezmados. Después de todo, con sus ambiciones actuales y el poder de destrucción que adquieren, pronto. Por supuesto, actuaré si es necesario, aunque trataré de enfocar mi tiempo en mis cosas. Snape actuaría si fuera necesario, no sabía cuánto tiempo permanecería en este planeta, y si podía ayudar de alguna manera, ayudaría. Luego miró directamente a los ojos del profesor.
ayudaré cuando sea más necesario, por supuesto, si llega a un punto crítico, estaré allí, sin embargo, no estaré en ninguno de los lados, considérame un tercer camino, dijo Snape con un tono firme y serio. Flint solo lo miró, reflexionando sobre sus palabras. De hecho, Flint había estado pensando en toda la clase. Dado el creciente poder mágico de este joven, Snape era una fuerza que nunca había visto antes. Alguien que era hoy, que incluso podría superar a Dumbledore, tal vez incluso en unos pocos años después de lo que sintió del niño. Si hubiera alguien que pudiera derrotar al Señor Oscuro, aparte del propio Albus, seguramente sería Snape, y él creía en este joven haciendo lo correcto. Y no se burló cuando Snape dijo que sería un tercer bando en esta guerra. Después de lo que vio, solo quería que el niño siguiera el camino correcto y hiciera lo correcto. Él es el futuro de este mundo mágico, será el mayor mago de esta generación. Ese fue el pensamiento de Flitwick durante toda la clase. Muy bien, lo entiendo, pero confío en que harás lo correcto cuando llegue el momento, dijo al final y continuó, siempre sigue entrenando, Snape. Sé que estás poniendo mucho más esfuerzo que en los últimos años, y puedo ver que solo a partir de unos días de verte, sigue así y quiero ver todo tu potencial. Dijo, sonriendo. Quizás te conviertas en el mayor mago del mundo mágico de esta generación, dijo con firmeza, revelando sus verdaderos pensamientos. Gracias, Snape simplemente asintió, aunque se sintió un poco halagado por eso. No estaba muy conectado con las palabras del profesor, pero almacenó todo lo que escuchó, ya que este era uno de los pocos que tenía algún respeto en esta escuela. Me voy, Snape dijo, reuniendo sus cosas mientras el profesor asintió, y comenzó a salir del aula, mientras que un grupo de estudiantes de segundo año comenzó a ingresar debido a tener su próxima clase con el profesor Flitwick, ya que algunos reconocieron a Snape y le tenían miedo, algo común en la escuela en estos días. Luego, Snape reunió sus cosas y comenzó a salir de la habitación, mientras que los estudiantes de segundo año comenzaron a entrar para su próxima clase con el profesor Flint. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Puff tercera persona. Hogwarts. Mientras Snape salía del aula con hechizos volando más allá de los niños de 12 años, algunos estudiantes no estaban muy lejos. Vas a tener que seguirlo e ir tras él, le dijo un joven al niño mientras estaban juntos al costado del pasillo. ¿Por qué tengo que hacer esto? El niño de sexto año cuestionó al estudiante mayor. Ningún tipo, es tu turno. Todos lo hicimos esta mañana hasta que desapareció, el estudiante de séptimo año habló. Este fue Lucas Nott, de una de las grandes familias con estrechos vínculos con el Señor Oscuro, actuando para la guerra silenciosamente en curso. El niño era Paris Black, que actualmente estaba en su sexto año. Terminó frustrándose con eso, damn, tendré que cuidar a media sangre. Que así sea, no dejó de burlarse. Me preocuparía si fuera tú acerca de Snape, ya que uno de tus primos parecía bastante interesado hoy en el desayuno. El estudiante de séptimo año bromeó. ¿Quién? Paris preguntó inmediatamente. Andrómeda. Respondió el niño. ¿Lo dices en serio? Paris no podía creer que su primo estaba realmente interesado en una sangre media, si su abuela se enterara, sería severamente castigada. Mientras hablaban, una sombra surgió cerca de ellos. ¿Qué estás haciendo allí? La voz femenina surgió, y rápidamente miraron a un lado reconociendo cautelosamente al dueño de ese tono. No era otro que Bellatrix Black. La estudiante de séptimo año fue cautelosa con ella e incluso siendo prima, el niño de sexto año también la miró con cautela. Si había alguien a quien todos en Slytherin tenían miedo, era esta mujer. No estamos haciendo nada malo, ¿verdad, negro? El estudiante de Slytherin le dijo al más joven, tratando de disfrazar y evitar irritar a Bellatrix. Sí, es verdad, primo. No estamos haciendo nada aquí, comentó Paris Black, rascándose la cabeza. Lo que sea, simplemente no me molestes, o únete a cualquier seguidor incorrecto, especialmente a ti, primo, de lo contrario, si empañas el nombre negro, te haré arrepentirte. Ella habló.
Paris Black tragó con fuerza, a pesar de su belleza y juventud, era una musaraña violenta y nadie podía lidiar con ella en Slytherin. Después de eso, Bellatrix comenzó a caminar por el pasillo, saliendo, pero de repente el estudiante de séptimo año tuvo una idea en el último segundo. Bellatrix. Él habló, y ella se volvió para mirarlo con un tono lejos de estar complacida. No me llames por mi nombre, idiota, habló, dejando al chico un poco encogido. El chico de la familia Not era uno de los enamorados de esta mujer. Después de todo, ella era una de las más bellas de la casa y muchos luchaban por ver quién se casaría con ella cuando dejó Hogwarts para unir a las familias que estaban con el Señor Oscuro. Paris miró al estudiante preguntándose si era tan tonto que podía molestar a esta loca. Era casi suicida. El estudiante se compuso y habló. Escuché que tu hermana, Andrómeda, estaba charlando animadamente con una sangre media, ese Severus Snape. Solo pensé que deberías saberlo, dijo. Paris Black se sorprendió de nuevo por ese tipo, pensando, ¿por qué estás hablando de algo como esto? Eres un idiota. No pudo evitar murmurar. ¿Qué dijiste? Bellatrix de repente intensificó su mirada con eso. Tu hermana involucrada con media sangre, eso es bastante malo para alguien de la familia negra, se burló sin darse cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. La mujer lo miró y el estudiante de séptimo año abrió una sonrisa, imaginando que podría agregar combustible al fuego. Pregúntele a cualquiera de Slytherin que estaba desayunando en la sala común hoy, con quién estaba hablando esta mañana. Parecía bastante emocionada mientras coqueteaba con el chico. Solo pensé que la familia negra no se uniría a ese tipo de personas. Dijo con una sonrisa malvada, creyendo que pondría a Snape en un gran problema. Esa fue la gota que colmó el vaso para Bellatrix, y antes de que ese miembro de la casa no pudiera reaccionar, enojada, simplemente agarró su varita y lanzó un hechizo impresionante, haciendo que el tipo no pudiera reaccionar cuando fue golpeado. A ella no le importaba si él era de una gran familia como la suya. Es por eso que ella era tan temida. El hechizo lo golpeó y él fue arrojado. El hombre cayó como una muñeca contra la pared antes de desmayarse en el suelo. Paris observó todo esto, mientras miraba cautelosamente a su primo. Paris, ella lo llamó cuando el joven tembló aún más. Sí. Primo, habló con un toque de miedo. Dile a este tonto que si trata de decir algo más sobre el nombre negro relacionado con una media sangre, será asesinado la próxima vez, gruñó. Como si ese idiota que se unió a Gryffindor y fue expulsado por nuestra abuela no fuera suficiente, dejó en claro, y el niño simplemente asintió, temiendo la ira de su primo que no conocía límites. De todos modos, voy a hablar con Andrómeda, quiero saber si esto es realmente cierto, dijo y comenzó a retirarse. Paris Black se quedó allí en el pasillo, mientras que había un estudiante de séptimo año tirado en el suelo y Bellatrix simplemente alejándose, cruzando un corredor y desapareciendo. Pasaron unos segundos y el estudiante de sexto año no sabía si llevar el inconsciente a la enfermería o a Slytherin. Sin embargo, lo único que cambió en el entorno fueron los pasos de alguien que se acercaba. Paris miró por el pasillo y se sorprendió de que esta persona no fuera otra que el propio Snape, que había salido de la sala de hechizos bastante tarde y caminaba por los pasillos yendo a algún lado mientras aprovechaba su tarde. Paris vio esto y no tuvo más remedio que escuchar a los mayores y seguir a Snape, pero no pudo hacerlo con su colega desmayado, así que simplemente fue al medio del pasillo para interceptar el camino de Snape. Severus Snape, el niño habló con dureza. Snape se detuvo y lo miró, con una mirada bastante peligrosa que incluso le recordó a su primo por un momento, pero el niño le devolvió una mirada intensa a Snape, pensando que este niño estaba a medio seguir sin familia o apoyo significativo, solo el alborotador que pronto sufriría las consecuencias de sus acciones. ¿Sabes en qué te estás metiendo, Snape? Paris habló de nuevo. Snape le levantó una ceja. ¿De qué estás hablando, flaco? Snape lo cuestionó abiertamente, haciendo que Paris Black se sorprendiera un poco. Era un tipo flaco, nadie lo había descrito de esa manera, por lo que estaba bastante desconcertado con eso, aunque había visto a Snape actuar así con otras personas. Frustrado, habló enojado. Exactamente lo que digo, Severus Snape. Estás jugando con familias poderosas.
¿Eres un tonto suicida o algo así? Incluso mi primo, ni siquiera deberías estar hablando con mi primo. Después de todo, estás debajo de nosotros, dijo. Mientras tanto, Snape se tocó la barbilla confundido, mientras pensaba de quién estaba hablando. ¿Quién eres? Snape preguntó, con un tono severo y al mismo tiempo confuso, dejando al niño un poco más aturdido. Después de todo, creía que era famoso, aunque no tan poderoso como su primo Bellatrix o tonto como su otro primo de Gryffindor. No me conoces. Soy Paris Black, tonto, gruñó el chico, pero algo sucedió en ese momento. Snape simplemente abofeteó al joven en la cara en el siguiente segundo. La bofetada resonó en el pasillo. ¿Es así como hablas con una persona, idiota? Snape habló con un tono severo. Paris sintió que su mejilla ardía, pareciendo aturdido al suelo y congelado, preguntándose si eso realmente había sucedido. Nunca en su vida había sido abofeteado por alguien. Paris sabía que nunca podría enfrentar a Snape debido a su extraña fuerza y cómo había estado derrotando incluso a estudiantes de séptimo año en los últimos días, dejándolos dispersos por el pasillo. Era algo de lo que todos hablaban y habían llegado a un consenso de que temían enfrentar a Snape solos. Pero, aún así, alguien que actuó imprudentemente pronto tendría que obtener lo que merecía. Quería amenazarlo y ver su rostro con la situación en la que se estaba metiendo. Snape había estado actuando así en Slytherin desde que regresó a la escuela y se estaban preparando para enseñarle una lección, incluso en grupo. Sin embargo, esa bofetada fue humillante. Una media sangre lo golpeó así. Era negro, una de las grandes familias nobles. Ningún noble menor haría tal cosa, mucho menos, una sangre media, debería tocarlo de esa manera. Con una cara de rabia, simplemente agarró su varita de su cintura y apuntó a Snape, siendo irracional por la humillación. Sin embargo, antes de que pudiera girar su varita, Snape simplemente agarró su mano, haciéndole tratar de soltarla, pero estaba atascado sin que él pudiera alejarse o apuntar su varita a Snape. Eres un idiota, ¿verdad? Snape comentó, mirándolo con calma, como si viera a un tonto. Vas a pagar por esto, solo media sangre, gruñó, y antes de que pudiera reaccionar, Snape simplemente pateó entre sus piernas, con el sonido de los huevos rompiendo. En este momento, algunos retratos que estaban viendo esto, y especialmente los hombres, instintivamente pusieron sus manos entre sus piernas, mirándolo con una mueca horrible, imaginando que no era nada genial incluso para ellos mirar, mientras que el propio Paris abrió la boca y los ojos sin siquiera poder respirar. Perry ya no sabía qué pensar, ya que el dolor se apoderó de su cerebro mientras apenas se sostenía. Incluso su varita, del inmenso dolor, se deslizó de su mano y cayó al suelo, cuando Snape soltó su brazo, mientras caía de rodillas en medio del piso del pasillo, sin mirar nada con la misma cara que si no tenía vida, preguntándose si esto realmente estaba sucediendo. En su mente, trató de mantener la conciencia con el enorme dolor que sentía en medio de sus piernas. Finalmente miró a Snape, que había destruido a varios estudiantes de Slytherin, pero ni siquiera en sus sueños más inimaginables pensó que estaría en una situación como esta. No me detengas de nuevo, flaco. Y no seas idiota. Respeta a la gente, dijo Snape simplemente, como si lo que hizo no fuera serio, como si fuera algo normal, algo educativo. El niño simplemente continuó mirando a Snape, pero con su mente solo teniendo el dolor. Snape lo miró por un tiempo y pensó que el niño estaría bien, tal vez en 1 o 2 horas, mientras pasaba por él continuando su camino. Miró al otro estudiante de la familia Not que yacía en el suelo también y miró los retratos, preguntándose qué estaba sucediendo allí, ya que no fue él quien derribó ese, mientras que los retratos mismos hicieron expresiones confusas con sus manos. Al no obtener ninguna respuesta, se encogió de hombros y continuó caminando, saliendo. Puff tercera persona. Hogwarts. Snape continuó su camino a través de los pasillos de Hogwarts. Era bastante temprano, todavía a media tarde, por lo que tenía algo de tiempo libre antes del anochecer. Snape siguió vagando por la escuela hasta que llegó a una de las salidas y terminó en el lado este, junto al puente, que tenía varios soportes de madera. Parecía ser una parte icónica de la escuela que nunca se había cambiado.
Después de todo, podrían haber construido otro puente allí, pero lo dejaron, a pesar de tener magia para apoyar la estructura. Comenzó a caminar hacia él y pasó. Su objetivo era el aviario ubicado fuera de la escuela, detrás del campo de Quidditch. La torre era bastante grande con algunos búhos volando. Su mirada regresó al campo de Quidditch, y vio a lo lejos un grupo jugando, aparentemente una práctica de equipo, y por los uniformes amarillos, debe haber sido Hufflepuff usando el campo en ese momento. Sacando los ojos del campo de Quidditch, se dirigió directamente a la torre del aviario, ya que no tenía un búho y tendría que pedir prestado uno de la escuela. Otra cosa que necesito comprar tan pronto como pueda, pensó, pero tendría que empezar a ganar algo de dinero la próxima semana. Tomó una carta de su bolsillo, ya familiar de los viejos recuerdos de Snape con cómo funcionaba el sistema. Esta carta estaba dirigida a Diagon Alley, pero quería algo de la Biblioteca Pública de Londres. Era una carta solicitando un tipo específico de servicio que los estudiantes podían realizar, ya que había algunas personas que hacían todo tipo de cosas en Diagon Alley. Pagaría por alguien para comprar algunos libros que quería del mundo Muggle, mientras que no podía salir de la escuela. Por supuesto, tenía que pagarlo, así que había monedas en la carta, aunque no eran galeones de oro, porque lo que buscaba no era difícil, ni los libros eran caros. Había un hombre que atendía a los búhos. Este lugar no solo albergaba a los propios búhos de Hogwarts, sino que algunos estudiantes guardaban los suyos aquí para que no tuvieran que preocuparse por cuidarlos todos los días. El hombre parecía un tipo de cuidador, no como Hagrid o Argus Filch, sino alguien que trabajaba fuera del castillo cuidando solo del aviario y casi nunca fue visto por estudiantes fuera de aquí. El hombre notó el enfoque de Snape mientras colocaba alimento en la palma de su mano y dejaba que uno de los búhos picoteara la comida. ¿Qué quieres, chico? El hombre preguntó, y Snape recordó que su nombre era Bean, ya que solía usar los búhos de la escuela cuando lo necesitaba. Snape simplemente tomó la carta de su bolsillo y se la entregó. Necesito un búho para enviar esta carta, dijo, y el hombre asintió, reconociendo que este era su servicio. Por lo general, servía a magos pobres, en su mayoría nacidos de muggles, por lo que ver a un estudiante de Slytherin pidiendo un búho público era algo inusual, aunque había uno que siempre solicitaba sus servicios, aunque no lo había visto en estas primeras 2 semanas de escuela. Snape no tenía idea de que el hombre estaba pensando en su antiguo yo, y simplemente asintió satisfecho cuando el hombre almacenó la carta en un estante para enviarla más tarde. Snape comenzó a abandonar el lugar poco después. Vio que todavía tenía algo de tiempo y pensó en planificar algunas cosas para la próxima semana, por lo que quería un lugar tranquilo para pensar. No regresó a la escuela, sino que pensó en acercarse al lago Negro, teniendo algunas cosas en las que reflexionar. Acercándose a un árbol cercano y a cierta altura con una vista de todo el lago Negro. Estaba solo mientras se sentaba frente al lago, inclinando la espalda contra el árbol. Tomó un pedazo de papel de su bolsillo y comenzó a anotar sus actividades para la próxima semana, comenzando con el último día de esta semana, que sería mañana. Tenemos clase de pociones y clase de herbología, señaló durante la mañana, lo cual era bueno para él. Después de todo, sin un descanso del mediodía que separara las clases, tendría más tiempo para hacer sus cosas por la tarde. También tenía un problema. La clase de defensa contra las artes oscuras aún no había comenzado este año, y el director aún buscaba un maestro adecuado para ello. Las clases para este tema se llevarían a cabo el miércoles, junto con la clase extra, que era la clase de adivinación, una clase a la que ya no tenía la intención de asistir después de escuchar todas esas tonterías sobre librar una guerra en este mundo. La clase no era oficial, sino extracurricular para la que se había inscrito, motivada principalmente porque la chica Evans también asistió. Como Snape estaba, en cierto modo, obsesionado con la chica, se había inscrito antes de las vacaciones, lo que significaba que el actual tenía que asistir. Snape no pudo evitar irritarse por eso. Sin embargo, podría intentar cambiar. Hablaré con el director más tarde, pensó.
Había otras clases extracurriculares, y recordaba algunas clases como la clase de bestias fantásticas, donde estudiaban animales mágicos, la clase de vuelo para aquellos que querían mejorar en el aire, utilizada principalmente por estudiantes que ya jugaban Quidditch. Snape no pudo evitar pensarlo, no sobre el Quidditch en sí, sino sobre el tema de volar. Nunca fue bueno volando, pero sabía lo básico de quedarse en una escoba. Sin embargo, parecía una habilidad útil, y seguía pensando si tomaría o no esa clase. También estaba la clase de curación con el profesor Penélope, pero eso también estaba fuera de discusión. Otro en su memoria era la clase de runas mágicas, que parecía la más interesante de todas en su opinión. Entonces, no estaba seguro de cuál sería el mejor tema para él. Suspiró y miró el lago mientras el sol se reflejaba en el agua, hundiéndose cada vez más hacia el oeste. De repente, sintió algunas pisadas que venían de detrás de él y un perro enorme, un bulldog con piel oscura, y el animal era enorme. Snape lo sintió caminando lentamente hacia él. Lo miró por un momento, pero no le importó cuando notó que el perro se sentaba a su lado y se acostaba aunque eran extraños hasta donde él sabía. El animal con la cabeza baja, hizo un sonido extraño mientras lo miraba esperando algo. ¿Quieres una mascota, no? Snape no pudo evitar preguntar mientras movía su mano hacia el animal y tocaba su cabeza. El perro cerró los ojos en placer con el toque de Snape. Snape tuvo que admitir que sentarse junto al lago casi al final de la tarde con un perro a su lado en compañía, no era un mal presentimiento. Canina. Snape escuchó una voz, y apareció un hombre grande. Snape no estaba demasiado lejos de la casa de Hagrid, y había estado buscando a su perro que había desaparecido después de dejarlo salir un poco para caminar y estirar las piernas. El hombre se sorprendió al verlo junto a un estudiante con una túnica verde, lo que indicaba a Slytherin. Pero sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que era el propio Snape, el estudiante que vivía junto al lago de alguna manera, capaz de luchar contra el pequeño Dumbo. Hagrid se tragó con fuerza. Parecía tener miedo de Snape, ya que este chico había comenzado a ser un misterio y ya había algunos rumores circulando sobre lo que estaba haciendo en los últimos días. Un estudiante que ni siquiera tenía miedo del director y rompió las reglas de la escuela sin preocuparse por nada. Ven aquí, dijo cuando el perro parecía dudar y comenzó a levantarse. A Snape no le importaba a Hagrid, solo abofeteó a Canine en la cabeza y el perro fue con su dueño. Hagrid suspiró cuando su perro regresó a él. El hombre tampoco pudo evitar murmurar algunas cosas suavemente. No deberías estar aquí, no deberías estar aquí, escuchó Snape, pero el hombre grande no tuvo el coraje de decirle eso al niño y comenzó a alejarse. Es increíble cómo logras asustar a todos, surgió una voz. Snape miró a un lado, ya sintiendo el enfoque, pero ahora al verlo había una mujer con cabello rubio y ojos verdes mirándolo mientras se acercaba a él. ¿Eres Clarissa Greendras? Snape murmuró, recordando a esa chica de su clase con la que casi nunca había interactuado antes. Sabía muy bien que nunca habían intercambiado una palabra desde el primer año. Así que Snape no pudo evitar levantar una ceja a la chica. No me mires así. Estaba dando un paseo y te encontré aquí, dijo con calma, con una sonrisa apretada. No deberías estar aquí. Creo que la escuela prohíbe a los estudiantes irse, habló Snape, sabiendo que ella lo había seguido y solo estaba mintiendo. La chica parecía burlarse de él. Dice el estudiante que está aquí también. Tengo permiso para estar aquí, respondió Snape con calma. No sé cómo lograste eso. Incluso Hagrid no intentó darte una conferencia, dijo. ¿Qué quieres? Preguntó Snape. Después de todo, esta mujer apenas había hablado con él en los últimos años. ¿Por qué estaba aquí iniciando una conversación? Suspiró y cruzó los brazos. Quería hablar contigo. Luego vi desde la distancia que te dirigías al aviario y luego te viste venir aquí, así que te seguí, dijo. Todavía no has respondido a la pregunta, habló Snape, mientras mantenía su mirada en el lago. Eres grosera, se quejó, pero suspiró y decidió hablar. He visto algunos comentarios sobre ti. Dicen que no te estás inclinando ante ninguna de las grandes familias, que estás afirmando ser neutral en esta guerra, dijo.
Siendo una Greyendras, por supuesto, su familia estaba siendo presionada para elegir un bando en la guerra. Un juego tonto. No estoy interesado en participar, dijo Snape, dando su opinión sobre la guerra. Eres muy valiente para decir algo así, no pudo evitar comentar, a pesar de ser consciente de que estaba hablando con un adolescente, que parecía tan insignificante como una hormiga para la próxima guerra. Se podría decir que soy sensato, dijo con calma, manteniendo los ojos en las aguas. Interesante, sonrió. Finalmente, Snape quitó los ojos del lago para mirarla, con una ceja levantada, queriendo saber de qué se trataba todo esto. A pesar de que sabía que podía hacer una diferencia en la guerra, otras personas deberían burlarse de la idea. De todos modos, me voy de vuelta a la escuela. Has respondido todo lo que quería saber. Tal vez hablemos más tarde, Severus Snape. Estaré viendo cómo manejas toda la presión de las otras familias. Después de todo, prácticamente has pintado un objetivo en tu espalda estos últimos días. Dijo, manteniendo una pequeña sonrisa y comenzando a alejarse. Ella no actuó como Lucinda, que parecía coquetear con él. Parecía alguien buscando algo que aún no entendía, pero parecía satisfecha con la respuesta y su opinión sobre la guerra entre Voldemort y Dumbledore en el mundo mágico de Inglaterra. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.